Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. ¿Sabías que en español existen expresiones que pueden sonar un poco extrañas si las traducimos literalmente? Hoy vamos a explorar juntos el mundo de las expresiones idiomáticas, que utilizan sonidos y modismos para expresar una idea de una forma dinámica y creativa. Estas expresiones son parte esencial de la cultura hispanohablante y te ayudarán a sonar más natural cuando hables español. ¿Están listos? Empecemos. ¿Qué son las expresiones idiomáticas? Antes de ver los ejemplos específicos, vamos a entender un poco más a qué nos referimos con expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son frases, o como se dicen, expresiones, en las cuales el significado no se deducen directamente de las palabras que se utilizan. En otras palabras, son formas de hablar que tienen un sentido figurado o no literal. Esto las hace únicas y a veces difícil de entender para los estudiantes de español. Por ejemplo, con esta expresión, echar agua al mar. No estamos hablando de literalmente verter agua al océano. Esta expresión se usa para expresar algo que es inútil o no tiene ningún efecto. Y así como esta frase, hay muchísimas otras más. Ahora, ¿por qué es importante entender estas expresiones idiomáticas? Bueno, estas frases son parte importante de la comunicación en español. Usarlas correctamente te permite mejorar en tus conversaciones y comprender un poco más la cultura hispanohablante. Además, también te ayuda a captar mejor el sentido de lo que lees o de lo que escuchas, ya que estas expresiones podemos encontrarlas en la vida diaria. Puede ser en el cine, en la literatura, hasta en canciones. Vamos a explorar algunas que están relacionadas con el sonido. Estas se usan mucho en conversaciones cotidianas y te ayudarán a sonar más natural en español. ¿Has escuchado la expresión "a caballo regalado no se le miran los dientes"? Esta expresión nos indica que no debemos criticar o cuestionar un regalo que hemos recibido, sin importar su valor o su estado. Esta expresión viene de la idea en que antiguamente se revisaban los dientes del caballo para ver su estado de salud. Pero si el caballo es un regalo, no deberías preocuparte por eso. Es un obsequio. Pongamos un ejemplo para entrar más en contexto. Mi tía me regaló una bufanda de un color que no me gusta mucho, pero a caballo regalado no se le miran los dientes. Me gustaría que lo uses en un ejemplo. Si puedes hacerlo, escríbelo en los comentarios. Otra expresión que tenemos es dar en el clavo. Esa expresión significa acertar, hacer o decir algo de una forma precisa. Este proviene del oficio del carpintero, donde dar en el clavo significa hacer un trabajo exitoso. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Durante la reunión propusiste una solución que nadie había pensado. Diste en el clavo. La siguiente expresión que tenemos es estar en el ojo del huracán. En este caso nos referimos a estar en medio de una situación problemática o conflictiva. El ojo del huracán es el centro de la tormenta y aunque parezca tranquila, está llena de conflictos. Un ejemplo sería: después del escándalo en la oficina,
el director está en el ojo del huracán. La siguiente expresión que tenemos, y es una de mis favoritas, es como anillo al dedo. Significa que algo es perfectamente adecuado para una situación, así como un anillo que se ajusta perfectamente a tu dedo. Un ejemplo sería: el nuevo trabajo de María le va como anillo al dedo. Siempre quiso trabajar en algo así. En este caso hablamos de que María consiguió el trabajo de sus sueños. Le queda perfectamente a ella. La siguiente expresión es quedarse con la boca abierta. Y la usamos cuando alguien está muy sorprendido o impresionado por algo. Imagínate la expresión física de abrir la boca por la sorpresa. Cuando le conté la historia, se quedó con la boca abierta. No podía creerlo. Como ves, con estas expresiones puedes enriquecer tu lenguaje y hacer tu español mucho más auténtico. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar: ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora veamos expresiones con modismos. Estas expresiones son muy propias de una lengua o una cultura y no suelen tener un equivalente en otros idiomas. Los modismos reflejan la forma de los hablantes nativos del mundo y usarlas correctamente pueden hacer tus conversaciones más fluidas. Veamos este ejemplo. No hay mal que por bien no venga. Este modismo nos dice que incluso en las situaciones difíciles tenemos que ver el lado positivo o ver algo bueno a largo plazo. Es una forma optimista de ver las cosas. Por ejemplo, aunque perdí mi vuelo, conocí a alguien muy interesante en el aeropuerto. No hay mal que por bien no venga. Otro modismo sería estar entre la espada y la pared. En este caso, también tenemos una situación difícil en que no tenemos una buena opción. En inglés sería como la expresión in between a rock and a hard place. Por ejemplo, me ofrecieron 2 trabajos. Uno con un muy buen salario, pero muchas horas. Y otro con menos paga, pero más tiempo libre. Estoy entre la espada y la pared. Llover sobre mojado. En este caso, usamos para hablar de un problema que se hace más difícil con otro problema similar. Es como si estuviera lloviendo y empieza a llover más aún. Por ejemplo, después de perder la cartera, me caí en la calle. Esto es llover sobre mojado. Buscarle 3 pies al gato. Esta expresión significa complicar algo innecesariamente o buscar problemas donde no los hay. Viene de la idea de que un gato tiene 4 patas y buscarle solo 3 es un error. Es una complicación sin sentido. Por ejemplo, no hay que buscarle 3 pies al gato. La solución es más fácil de lo que parece. En resumen, no compliquemos las cosas. Ser un pez gordo.
Esta expresión se refiere a una persona que tiene mucho poder o mucha influencia, especialmente en el ámbito laboral o político. El nuevo jefe es un pez gordo en la industria. Tiene mucha experiencia y contactos. Los modismos son un reflejo de la cultura y la mentalidad de los hablantes nativos. Si aprendes a usarlos, también podrás conectar mejor con las personas de habla hispana. No olvides que si este video te gustó, dale un like, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web burbujadelespañol.com para ver cosas más interesantes sobre este hermoso idioma. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. Adiós.